Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes. Espero que sea interesante. En primer lugar, vamos a explicar qué es Buy and Hold. Buy and Hold es una sociedad gestora de institución de inversión colectiva independiente. Somos 3 socios, los únicos accionistas de la compañía. Llevamos más de 18 años de track record, primero como asesores individuales, luego como AFI y posteriormente como gestora. Lo que buscamos es tener pocos productos que cubran las necesidades de los posibles inversores, que sean sencillos, con unas comisiones relativamente bajas y que sean fáciles de entender para los clientes. Tenemos 400 millones bajo gestión, que es un hito que hemos conseguido este mes alcanzar. Tenemos más de 3.000 clientes y bueno, vamos a empezar a explicaros los fondos que tenemos. Tenemos únicamente 4 fondos con sus réplicas en España. Estos son los fondos luxemburgueses. El fondo que tenemos, el más arriesgado sería el fondo BH Equity, que con su réplica en España, que sería el BH Acciones. El BH Flexible es un fondo que invierte 50%, bueno, puede estar entre un 25 y un 75% entre renta variable y renta fija. Ahora mismo está en torno al 40% de renta variable. El BH Bonds, que sería un fondo de renta fija bastante agresiva, y el BH Deuda, que es un fondo muy conservador. Como podéis observar, todos los fondos que tenemos son 4 estrellas, 5 estrellas Morningstar, y los fondos de renta fija, el gestor, que es Rafael Valera, está considerado como AAA por Citywide. Como hemos venido a hablar de renta fija, vamos a hablar de nuestros fondos de renta fija. Vamos a ver qué ha pasado en la renta fija en estos últimos años y cómo lo hemos afrontado nosotros con nuestros fondos de inversión de renta fija. A ver. Vemos aquí qué es lo que ha pasado con la inflación en los últimos 10 años. Pues vemos que han estado luchando los gobiernos contra la deflación. Vemos como la inflación estaba en periodos incluso negativo en los últimos años, hasta que llegó el COVID y supuso pues que las inflaciones se empezaran a disparar. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué hicieron los gobiernos cuando teníamos unas inflaciones por debajo del 2%, incluso negativas? Pues empezaron a optar por medidas tradicionales y no tradicionales. Perdonad, pero... Vale, empezamos en primer lugar bajada de tipos de interés, y en segundo lugar unas medidas que no se habían practicado prácticamente en la historia, que fue la recompra de bonos por parte de los bancos centrales. Vemos como los balances de los bancos centrales, de los principales bancos centrales, pasaron de ser insignificantes a superar en muchos casos pues el 80 al 100% del Producto Interior Bruto, mediante la compra de bonos tanto a corto como a medio y largo plazo, incluso con bonos corporativos. ¿Qué pasó? Que llegó el COVID con las disrupciones que supusieron para el transporte y para la producción, y las inflaciones se dispararon a llegar a cerca del 10%. En lo que en un principio parecía, los primeros meses, que esa subida de la inflación iba a ser algo temporal, se empezó a alargar y llegó a niveles preocupantes, como digo, de cercanos al 10%, y los bancos centrales se asustaron y empezaron a tomar medidas de reducción de tipo de interés. Vemos como, de aumento de tipo de interés. Vemos como después de estar durante más de 5 o 6 años con tipos de interés cero o incluso negativo en el caso del Banco Central Europeo, empezaron una subida muy agresiva de los tipos de interés, que no se había realizado anteriormente en tan corto plazo de tiempo, una subida tan importante. ¿Qué supuso esto para la renta fija? Que la renta fija no es renta fija, se ha dado cuenta que no es fija, que cuando inviertes en renta fija puedes tener pérdidas temporales, incluso invirtiendo en bonos del Estado puedes tener pérdidas temporales muy importantes. Vemos por aquí, por ejemplo, un índice europeo de bonos de grado de inversión, tanto corporativos como del Estado, que sufrió una pérdida del 13% desde los máximos a los mínimos. Porque hubo dos efectos. Primero, la subida del tipo de interés
reduce el valor de los bonos que tienes en cartera. Porque es esto, si uno tiene un bono en cartera que paga un 1,5% de interés a 10 años, si los tipos de interés suben al 5%, tu bono vale menos. Nadie va a querer comprar un bono que solo me va a dar un 1,5% durante 10 años cuando puedo comprar en el mercado un bono que me paga un 5%. Eso supone que tu bono, aun sin tener ningún problema de que vaya a quebrar y que vayas a poder recuperar tu capital al vencimiento, va a valer menos, porque, como digo, nadie va a querer comprarlo con una rentabilidad solamente de 1,5% cuando puedo comprarlo al mercado al 5%. Además, hubo otro efecto, que aumentaron los spreads de crédito, porque no solo está el tipo de interés, sino qué prima pagan los bonos corporativos sobre el bono del Estado o los bonos más seguros. Pues esos spreads también aumentaron. Si vemos qué pasó con la deuda por debajo de grado de inversión, la deuda conocida como high yield o de alta rentabilidad, también supusieron pérdidas muy similares a las que sufrieron los bonos de grado de inversión, con caídas de en torno al 14% desde máximos a mínimos. Estamos hablando en estos dos casos de índices con una duración media de 5 años. Si cogemos índices con duración de 10 años, incluso de bonos del Estado americano, las pérdidas fueron superiores al 20%. ¿Vale? Y si, por supuesto, ya si hablamos de bonos a 30 años, las pérdidas fueron superiores al 30% en una parte de la cartera que suele ser muy conservadora y que los inversores rara vez desean tener pérdidas, sino que lo guardan, tienen esa parte de la inversión como cobertura y como la parte segura de la cartera. A ver. Joder. Perdonad, pero no consigo pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, frente a esto, la forma de enfocar nosotros la inversión en renta fija es con dos conceptos, la certidumbre y la convicción. Vamos a explicar lo que es la certidumbre. Aquí te vamos desde una escala de lo que es la mayor certidumbre a la mayor volatilidad o la mayor incertidumbre. ¿Cuál es la parte de la inversión que tiene la mayor certidumbre? Los bonos de los gobiernos a corto plazo. Porque aquí las pérdidas pueden ser muy pequeñas, incluso normalmente cero cuando se invierte en letras de Estado, con una duración de un año inferior a un año, en una deuda muy segura. Si pasamos ya a bonos corporativos, aunque sean de grado de inversión, la certidumbre es un poco inferior. Aún sigue siendo una parte de la cartera con una certidumbre bastante alta, pero inferior a los bonos del gobierno. Si ya vamos a inversión en bonos de gobierno a largo plazo, la certidumbre disminuye porque tenemos ese efecto de duración, que es un efecto multiplicador de las posibles subidas o bajadas de los tipos de interés, como acabamos de ver en las pérdidas sufridas en los índices de renta fija, a pesar de no haber tenido ningún problema de default o de quiebra en los bonos en cartera. Si además pasamos a bonos corporativos a largo plazo, la incertidumbre es mayor. El siguiente sería los bonos high yield, que son los bonos de empresas con un rating por debajo del grado de inversión, que aquí la incertidumbre es mucho mayor. Luego ya sería la inversión en acciones de empresas de alta calidad y por último en acciones de empresas de baja calidad, que sería la mayor incertidumbre posible, que también sería el mayor posible rentabilidad o la mayor posible volatilidad. Perdón. Joder. Vemos como en España hay 3.400.000 empresas solo en España, pequeñas, mayoría de ellas pymes, y vemos que si cogemos las principales 100 bolsas mundiales, ¿cuántas empresas hay cotizadas? Hay 30.000. Frente a esto tenemos cientos de miles de bonos cotizados, incluso millones a nivel mundial. Entonces el universo de bonos corporativos es infinitamente mayor al de las empresas cotizadas. Porque, por ejemplo, Telefónica tiene una acción, pero normalmente tiene cientos de bonos cotizando. Ese es un ejemplo. No solo eso, sino que empresas no cotizadas, muchas de ellas tienen emisiones de bonos
e incluso varias emisiones a la vez. En el mar, por ejemplo, tienes emisiones de compañías relativamente pequeñas cotizando. Convicción. Vamos a ver que la convicción es cuando estás seguro de algo, cómo lo aplicas. Vemos que las carteras nuestras tienen un grado alto de convicción. Vemos que en las 10 principales posiciones de nuestro fondo de renta fija suponen casi la mitad de la composición de la cartera del fondo, tanto en el BH Bonds como ahora veremos en el BH Deuda. Y que además tenemos una cartera relativamente pequeña con en torno a 60 posiciones en cartera. Este es el caso del BH Deuda, que también es un alto grado de concentración, que además la propia normativa no te permite una mayor concentración porque no puedes tener más de un 40% en posiciones que supongan más de un 5% de tu cartera. Y además no puedes tener nunca ningún bono o acción que suponga más del 10% de la cartera del fondo. ¿Qué hicimos en estos casos? ¿Cómo agotamos las carteras en los episodios que hemos visto de subidas fuertes de tipo de interés, primero con los tipos de interés cero y luego con las subidas? Pues vemos cómo en el BH Bonds teníamos un 25% en grado de inversión, es decir, casi 3/4 partes de la cartera estaban invertidas en bonos high yield. ¿Por qué? Porque invertir en bonos grado de inversión en los momentos que los tipos eran cero suponía estar perdiendo dinero con tus bonos, porque bonos de compañías, no ya de gobiernos, que por supuesto estaban en negativo, sino incluso de compañías con una gran calidad y un alto rating, estaban también con tipos cero o negativos. Eso suponía perder dinero. Lo que no queríamos es perder dinero para nuestros inversores ni para nosotros, que somos también inversores en nuestros propios fondos, y entonces nos obligaba a tener una parte mayor de la deseada en deuda high yield. Además teníamos emisiones en un 13% en emisiones poco líquidas. ¿Por qué? Porque las emisiones poco líquidas normalmente tienen una prima de rentabilidad para colocarlas en mercado, porque si no los inversores, lógicamente, a mí si me das a elegir un bono con una liquidez alta, un bono con una liquidez baja, voy a preferir siempre que tiene una liquidez alta. Para compensar eso, normalmente los emisores con una liquidez más baja lo que hacen es pagar una prima de rentabilidad. Pues de pasar de un 25 ahora tenemos más de la mitad de la cartera en grado de inversión. Y en el otro fondo, que es más conservador, de tener un 20%, pasamos a tener el 100% en grado de inversión. Y del 10% en emisiones poco líquidas al 0% en emisiones poco líquidas. Vemos como redujimos las posiciones con mayor riesgo en empresas más pequeñas. Aquí tenemos las posiciones, la foto en enero de 2022 y la foto actual. Y aumentamos en posiciones en valores con los que teníamos más convicción, bastante sector bancario, en deuda subordinada principalmente, y vemos como es una cartera bastante activa, no es una cartera que se compre y se deja vencimiento. Además, no se ve aquí, pero en enero de 2022 una de las cosas que nos fue bastante bien es tener posiciones vendidas sobre el bono español y alemán a 10 años. Eso suponía que si subían los tipos de interés, ganábamos por estas posiciones vendidas cortas a través de futuros del bono alemán y del bono español a 10 años, que nos compensaban las pérdidas que sufríamos en la cartera por la pérdida de valor de los bonos que teníamos en cartera. Y aquí vemos el valor que supuso esto para la gestión activa. El fondo BH Bonds, desde el inicio, ha obtenido una rentabilidad superior al 30%, cuando los índices, su índice, que lo tenemos abajo, que es el Bloomberg Euroaggregate, que es un índice de bonos corporativos de grado de inversión de 5 años, ha tenido una rentabilidad inferior al 5%. Es decir, le hemos sacado más de 30 puntos de rentabilidad, de diferencia de rentabilidad en este periodo de tiempo. Además, podemos ver que prácticamente todos los años hemos tenido una rentabilidad superior a la del índice de referencia. En el BH Bonds, que tiene empezó posteriormente este fondo lo sacamos para tener un fondo más conservador en el 2020,
teníamos el mismo problema que con los tipos de interés cero nos obligaba a tener una parte importante de la cartera en emisiones de high yield, pero lo que hacíamos es con una reducción en la duración. Teníamos como máximo 2-3 años de duración en cartera. Vemos también cómo le hemos sacado más de 20 puntos de diferencia al índice en este periodo corto de tiempo y también con prácticamente todos los años una rentabilidad superior a la de su índice de referencia. En cuanto los tipos de interés subieron y nos lo permitía, fuimos rotando la cartera hasta tener pasar de un 25 poco a poco hasta tener un 100% en grado de inversión. Además, la duración de este fondo, queremos que sea un fondo muy conservador, la duración está ahora mismo en torno a 1,5 años. Vemos aquí la foto actual, todos los años. Este es un fondo que tiene unas comisiones además muy bajas, tiene una comisión de gestión del 0,3% y una comisión de depositaría del 0,05%. Este fondo ha pasado de tener hace un año 20 millones a los 36 millones que tienes actualmente. Y el fondo BH Bonds, no sé si lo hemos pasado, bueno, ahora lo veremos. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Tenemos un fondo muy conservador, para ello, como hemos dicho, es tener 100% en deuda, grado de inversión, no tener pagaré, no tener activos ilíquidos, no tener bonos subordinados y no tener riesgo de divisa. ¿Cuál es la ventaja de este fondo contra los plazos fijos, incluso contra la letra del tesoro? Aparte tienes liquidez diaria, en un plazo fijo no vas a tener liquidez diaria, diferimiento fiscal, si tú compras un plazo fijo a un año, normalmente vas a tener que tributar al tipo marginal de la renta. En cambio, si tú inviertes en el fondo de inversión y lo mantienes más de un año, vas a tributar al tipo del 18-21% en función de la rentabilidad que tengas, por lo que vas a tener un mejor trato fiscal. La duración, en este caso, está del 1,5, por lo que es un poco superior a una imposición a plazo fijo, por lo que la rentabilidad también es superior. Y se puede invertir desde 10 euros que cuesta una participación, y normalmente un plazo fijo te va a exigir inversiones superiores. Además de, como he dicho, la rentabilidad es bastante superior a un plazo fijo, incluso a las letras del tesoro. De hecho, el objetivo de este fondo es sacar una rentabilidad de un 1% superior a las letras del tesoro con duración de un año. Y bueno, esto es todo, y si tenéis cualquier duda estoy a vuestra disposición. Si no, no te van a oír. A ver si micrófono. Porque te voy a oír, pero los demás no. ¿Cuándo recomendarías orientar nuestras inversiones más hacia los bonos y más hacia las acciones de ciertas empresas? O sea, ¿qué diferencias hay principalmente y cómo orientar nuestro capital en ese sentido? Perdona, ¿cuándo pasar de qué? ¿Cuándo invertir en bonos y cuándo en acciones? Las diferencias que hay principalmente, vale, y tal. Vale, lo que recomendaría es primero saber el perfil de riesgo de un cliente. Es decir, si tú esperas invertir, aquí hay que tener dos conceptos claros. Primero, ¿cuál es el plazo que vas a poder estar invertido sin necesitar ese dinero? Y segundo, ¿cuál es tu nivel de soportar el estrés, el riesgo? El primero, si tú vas a invertir pensando a más de 5 años, deberías invertir en renta variable del 100%. ¿Vale? A no ser que quieras tener una parte, un 10, 20, 30% como colchón en caso de necesidad. Pero siempre, a mayor plazo, la rentabilidad va a ser superior en los activos de más riesgo, que en este caso serían las acciones. El segundo concepto, que es mucho más importante que el anterior, es cuál es tu perfil de riesgo. Además, la gente aquí se suele engañar. Me ha pasado gente que dice, no, yo no tengo ningún problema si mi fondo, la inversión que haga, baja un 20%. Y en cuanto bajan un 5% están llamando que qué pasa, que si va a bajar más, que han oído las noticias que va a quebrar no sé quién, que la economía va muy mal y que va a ser el fin del mundo. Entonces, si te va, como yo digo, tienes que hacer la prueba de la almohada. Si vas a estar en la cama dando 2 vueltas más de lo normal para dormir, pensando en que estás perdiendo, tienes un perfil de riesgo demasiado alto para que te conviene. Entonces, hay gente, llevo muchos años en esto y yo he tenido clientes que ha bajado un 20-30% y no se han despeinado, están tranquilos. De hecho, te llaman para invertir más, ¿vale? Como digo, si tu perfil es muy conservador, mi hermano, si pierde un 1% ya está sufriendo, por ejemplo. Entonces, ni siquiera el BH Bond sería recomendable para él. Sería el BH Deuda
en el mejor de los casos, es el fondo que les recomendaría para él. De hecho, el BH Deuda es el que tengo invertido a mis suegros. Quiero ir a comer tranquilo el domingo y no tener problemas, ¿vale? Entonces, si quieres un fondo muy conservador que no te dé prácticamente sustos, sería el BH Deuda. Si tú quieres invertir a más largo plazo, no vas a sufrir nada con las caídas, sería en nuestro caso el BH Equity, y si no, pues cualquier otro fondo de renta variable, ¿vale? Hola, buenos días. Buenas. Mira, yo soy partícipe de dos de los fondos de renta fija, tanto el deuda como el renta fija, y mi duda es qué consejos nos podrías dar para poder interpretar, según la bajada de los tipos de interés que se espera durante este año, para optimizar la rentabilidad, qué clave interpretar para bien el deuda de 1,7 años o el renta fija, que igual está en 4 o 5 años de vencimientos, cómo optimizar esto según los movimientos de interés. Bueno, aquí volvemos casi a la pregunta que acabo de hacer. Es decir, el bond es un perfil de riesgo superior, por supuesto no tiene que ver con un fondo de acciones, pero es un perfil de riesgo superior que no supone que el riesgo entendido como volatilidad. La volatilidad del bond va a ser superior. Lógicamente, si yo estuviera seguro que los tipos de interés van a bajar en los próximos meses, no tendría una duración de 3,5 que es la que tenemos ahora, tendría una duración de 10, porque la duración te hace un efecto amplificador de la bajada de tipo de interés. Lo que hemos visto antes en el caso negativo de subida de tipo de interés se aplica también al contrario, la bajada de tipo de interés. Cuanto mayor sea tu duración, mayor va a ser el beneficio que va a tener un bono. Si tú tienes un bono a un año y bajan los tipos de interés, el beneficio que vas a tener va a ser muy pequeño. Pero si tú tienes un bono a 10 años, ese efecto multiplicador será por 10 prácticamente de la rentabilidad que vas a tener. Y por supuesto, si fuera 30, sería por 30. Se amplifican mucho los efectos de bajadas o subida de tipo de interés. Lo que tenemos ahora mismo es que nosotros sinceramente pensamos que van a bajar los tipos de interés, pero tenemos por ahí, nunca hay la certeza total. Además tienes el peligro del precio del petróleo, que es la variable principalmente que nos da más miedo, porque una subida del precio del petróleo se repercutiría en la inflación en el corto o medio plazo y sería el traste de todas las previsiones. Pero ¿qué te recomendaría? Si tú crees que quieres jugar o quieres invertir pensando en bajada de tipo de interés, que lo ves claro, estaría mucho más invertido en el bonds que en el deuda. Si quiero ser más conservador y no lo tengo claro, que pues, si puede haber subidas o bajadas de tipo de interés, pues estaría en el deuda. Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis podéis enviar un email a nuestra dirección de email o estuviera por aquí a atender vuestras preguntas. Muchas gracias a todos.